Tormenta polar, la operación Péxamo-Kirkenes, octubre de 1944. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Ya somos 100.000 en el Círculo Polar Ártico. Hoy viajamos a Pépsamo y Kirkenes, una batalla en el final de la Segunda Guerra Mundial en el que se lucha por unas posiciones en el Círculo Polar Ártico. Pero antes de viajar, recordad que en este libro, Un mundo convulso, os cuento la importancia de las rutas comerciales árticas en el siglo XXI. Y hay mucho más para otro libro que ya sería para contar en profundidad la importancia de este escenario casi 80 años después de la batalla que vamos a contar hoy, con la ayuda de nuestro amigo Rafael Rodrigo, que por cierto es mi editor o coeditor. Hola, Rafael. En este caso, coeditor. Es un libro precioso. Hemos estado hablando antes en bambalinas, antes de entrar, que va a ser la apuesta de la editorial HRM para este último trimestre del año. Y francamente, en este caso lo ha corregido Ignacio Pasamar. A mí me ha tocado leerlo, ya sabes, un poquito en diagonal para dar la opinión, pero vamos, me parece estupendo. Y que sepáis todos que dos cosas. Uno, que en Tercios Viejos ya lo tenemos a la venta, todos los que seáis de aquí, que ya está empezando a llegar a todas las librerías de proximidad habituales vuestras, y que este fin de semana nos vamos a ver sábado y domingo en No Solo Militaria, donde va a estar Francisco García Campa firmando su nuevo libro y obsequiando a todos con su gran conocimiento que tiene no solamente de la historia militar clásica, decíamos antes, anterior al siglo XX, sino también de la geoestrategia que hoy nos interesa a todos, y ese Ártico que parece que puede ser un campo de batalla novedoso. Sí, sí. Bueno, novedoso no. Volvemos al mismo lugar. Pues aquí No Solo Militaria va a estar una mesa de HRM, siempre están allí, con Rubén Villamor, y también yo, una mesita más pequeña con Bellum Artis. Pues recordad, No Solo Militaria en Madrid este fin de semana, del 15 y 16, y el 17, Rafael, tengo presentación en Oviedo, en la Fundación Gustavo Bueno, que si sois asturianos, os espero ahí, lunes 17 a las 5 de la tarde en la Fundación Gustavo Bueno. Pues Rafael, vamos a tratar un tema que tradujiste en este libro, Tormenta Polar, sí, basado en los libros del mayor James F. Gerhardt, en el que cuenta un poco esta operación, ¿no? Esta operación soviética para tomar una posición noruega, ¿no? En manos alemanas, claro. Sí, a ver, fue un poco... el trabajo de este oficial de los Estados Unidos, especializado entonces en tema soviético, el libro original es de los años 80, estuvo clasificado durante un tiempo y luego los archivos norteamericanos lo desclasificaron, hacía referencia a justamente el 10º golpe de Stalin en 1944. Vamos a ver, no justamente en ese año, sino la historiografía soviética a años posteriores, lo que hizo fue agrupar, digamos, las 10 campañas del año 1944, donde la más importante, lógicamente, es Bagration, que hay un libro también de HRM sobre el tema, y justamente la operación Pétzamo-Kirkenes, que la titulamos en HRM Tormenta Polar, es el último de ellos, es en el mes de octubre de 1944. Y por primera vez hay una campaña verdaderamente organizada más allá, o sea, en el Círculo Polar Ártico. Hacia finales de los años 80, este oficial norteamericano especializado en mundo soviético, entonces se da cuenta de que Estados Unidos y sus oficiales y sus escuelas de Estado Mayor no tienen
ningún referente de combates en el Ártico más allá de lo que sucedió en las Aleutianas, que por cierto que también lo ha tratado, por ejemplo, recuerdo el de Atu de Editorial Hécate, hace tiempo, que también era una traducción muy, muy buena, y se da cuenta que, pero además es que era circunscrito a una serie de islas en las Aleutianas, pero no un combate en sí mismo más allá de un determinado nivel en el norte. Entonces, me llamó especialmente el interés porque, claro, aparte de que el propio oficial americano reconocía que en Estados Unidos no se había publicado nada, cuando llegas a España te das cuenta que en español jamás se había publicado nada al respecto. Entonces, las ideas que todos tenemos de cómo debería ser un combate en el Ártico, y todo el mundo se imagina directamente 2 metros de nieve, temperaturas 20 bajo cero, este hombre nos lo va a ir desmontando capítulo a capítulo con un análisis. No es un libro que haga un recorrido cronológico determinado de todos los combates, que también hay, sino que va segmentado en un desarrollo de los combates, cómo se utilizan las fuerzas de incursión, cómo se utiliza la flota del Mar del Norte, cómo es el apoyo aéreo, cómo son los comandos. Entonces, resulta muy interesante y personalmente me resultó muy agradable la traducción y he de reconocer que le tenía muchas ganas. Pues tenemos un frente, desconocido, ¿no? Es decir, mucha gente sabe que Italia cambió de bando, saben que Rumanía cambió de bando, saben que Hungría cambió de bando. Bueno, Hungría menos. Había una división interna y hubo un golpe de Estado, no les dio tiempo, pero muchos países, Bulgaria cambió de bando y Finlandia, que también participa en esta guerra o en esta operación. Vamos a ver un poco, ¿no? ¿Por qué, no, esta operación Pésamo-Kirkenes, ¿no? Fue tan importante en este momento final de la Segunda Guerra Mundial? Vamos a ver, los finlandeses eran reticentes a cambiar de bando porque ellos habían soportado la agresión soviética en invierno de 1939, haciendo un poco de historia ficción. Es que hasta los británicos enviaron voluntarios, pese a que en ese momento estaban en guerra con Alemania. Y en un futuro iban a ser aliados de los soviéticos. El tema concreto es que en verano de 1944 se empiezan a dar cuenta los finlandeses de que efectivamente los alemanes están perdiendo ya la guerra de una forma clamorosa. Y ante esta circunstancia comienzan los acuerdos, los contactos con los soviéticos a ver qué posibilidad tienen de llegar a un acuerdo de alto el fuego y en qué circunstancias y en qué condiciones. Los soviéticos les imponen unas condiciones un poquito severas al inicio, los finlandeses no terminan de decidirse y en verano de 1944 hay una ofensiva soviética en Finlandia. Finlandia decide definitivamente firmar la paz con la Unión Soviética, lo cual le lleva a una serie de combates contra las tropas alemanes que están en la zona centro y en la zona sur de Finlandia, que además no pueden replegarse sobre Suecia, sino que tienen que tomar la dirección norte, pasando por esta zona de Petsamo-Kirkenes, que son unos nombres para nosotros un poco desconocidos. Es justamente la punta norte de Finlandia en aquel tiempo. Hoy en día parte de ese territorio ha pasado a la Federación Rusa por los acuerdos del año 47. Entonces, todos los alemanes tienen que replegarse por ese pequeño pasillo que queda en dirección a Noruega. Así que los soviéticos, en el fondo, lo que van a intentar es adelantarse un poco a esta retirada alemana. En este caso, llegan tarde. Y los alemanes verdaderamente ya están pensando en abandonar esa zona norte de Finlandia porque
el beneficio que les reporta no es... ya no merece la pena las tropas que están allí desplegadas. Hay un cuerpo de ejército de tropas de montaña, llevan allí prácticamente estacionadas durante 3 años en un frente casi estático. La razón fundamental es el apoyo a los finlandeses que acaban de cambiar de bando y por otro lado porque hay una importante mina de zinc, pero resulta que es que Alemania en ese momento las reservas de zinc que necesita están a tope y luego ya no tiene verdaderamente razón de ser. En ese momento nos encontramos que cuando los soviéticos lanzan su ofensiva, los alemanes ya han autorizado su repliegue y en ese momento nos vamos a encontrar en ese frente norte del Ártico con unos alemanes en retirada, en cierto modo y sin cierto modo planificada, y unos soviéticos que pretenden expulsar a las últimas tropas alemanas que ocupan un territorio en el norte justamente en esa esquina de Noruega, entonces Unión Soviética, que todavía es territorio soviético. Pues tenemos este lugar perdido del mundo, ¿no? Que era importante, por eso los alemanes en su momento tomaron Noruega para controlar las minas del norte de Suecia, que también podrían tener cierto acceso o estar en peligro por esa zona, pero lo importante es que era el lugar de retirada y tenemos aquí, claro, las condiciones meteorológicas, ¿no? Porque claro, estamos hablando de unas fechas complejas, octubre, que eso en la península ibérica, bueno, supone que llueva un poco más, ¿no? Y que haya más viento, pero allí ya estamos hablando de un invierno un poco ya frío, ¿no? Sí, eso es lo curioso. Fíjate, estamos haciendo el programa en noviembre. Además, venimos de una semana que han empezado las lluvias, un poco más el fresco para los que vivimos en el centro. El fresco, 13, 15, 16 grados, mínimas de 3, 5. Y por eso decía que me gustó mucho la traducción del libro, porque lógicamente yo me esperaba unas condiciones climáticas en octubre y en 1944 en el norte de Finlandia de máximas de 3, 5 grados y mínimas de, no sé, 10, 15 bajo cero, copiosas nevadas. Y esa es una de las partes que acomete muy bien este trabajo, porque no es así. Resulta que las temperaturas son más parecidas a la que os he descrito ahora mismo que tenemos en Madrid, o sea, en torno a 10 grados de máxima y unas temperaturas que apenas llegan a 0 grados o a 1, 2 bajo cero, pero pocos días. No hay nevadas, no hay grandes lluvias, y entonces él se da cuenta de que cuando cualquier militar o cualquiera de nosotros pensamos en un combate en el Ártico, directamente pensamos, o sea, en unas nevadas literalmente apocalípticas, o sea, que es muy difícil que las tropas sean capaces de moverse, o sea, más parecidas a aquel invierno de 1941-1942 en las cercanías de Moscú. Y él descubre que no es así. Es cierto que hace frío, que las lluvias no son abundantes, pero son sostenidas en el tiempo. Es decir, es como cuando te vas más o menos a Londres y dices, ¿llueve mucho? No, o sea, aquí no llueve como la gota fría en el Levante español. Es una lluvia constante. No hace falta ir a Londres, quédate en Asturias. Claro, ir a Londres, o sea, tiene eso aquel, o sea, ¿hace frío? No. ¿Hace buen tiempo? Tampoco. ¿Llueve? Sí. ¿Cuándo? Casi siempre. ¿Hace frío? Claro, es que ya nos vamos a Kirkenes. Entonces, ¿hace frío? Sí. Y sobre todo lo que descubre es sobre las condiciones climatológicas, es un punto muy interesante, que son las nubes bajas y las neblinas. Entonces, una cosa es que, claro, las neblinas matutinas impiden ver el campo de batalla, donde además no hay grandes elevaciones más allá de 300, 600 metros. Vuelvo a lo mismo, como soy madrileño, lo siento mucho, o sea, Madrid son 600 metros, el punto más alto, por ejemplo, en Menorca son 300 y pico. Entonces, no estamos hablando de grandísimas montañas, que eso sería
otro mito a eliminar del combate en el Ártico. Ujú. Y luego, sobre todo, lo que son las nubes bajas. ¿Por qué? Porque las nubes bajas lo que te van a impedir es el apoyo aéreo. Y sin apoyo aéreo en la zona norte, las tropas que estén atrincheradas en una zona de muchas quebradas, de mucha vaguada, de mucho barranco, de pequeñas elevaciones, una zona muy granítica, de piedra muy dura, donde es muy difícil excavar, donde hay mucho reguero de agua, no muy ancho, no son los grandes ríos europeos, por supuesto, pero sí dificultan mucho el avance de las tropas. Entonces, esto le va a llevar a que ese análisis tanto del terreno, de la planificación, de abrir carreteras. El mando soviético planifica inicialmente abrir 3 carreteras, uno por cada uno de los, permitidme, cuerpos de ejército, y al final lo que se dice es unificar en una sola. Pero claro, la ejecución inicial planificada por los soviéticos, esto como todo, o sea, en un futuro haremos, porque esta mañana hemos tenido, y sobre todo yo, un día de locos, ya haremos un Una programa mezcla de sobre libros. murallas de acero, la evolución de la doctrina defensiva alemana en el frente del Este, o sea, porque, disculpadme, pero estaba un poco caótico. Y afortunadamente, Francisco, hemos reconducido todo esto. Haremos una, pero claro, la planificación alemana, por ejemplo, que hablaremos en Murallas de Acero, de cómo era la defensa alemana, es radicalmente distinta en el año 41 al año 45. La planificación soviética en Petsamokirkenes, de cómo se piensa, cómo va a ser el inicio y cómo se tienen que ir tomando medidas a lo largo de la ofensiva, demuestra una cosa que además en general es un poco curiosa para el lector medio, es decir, perdón, que los soviéticos también tenían flexibilidad táctica. O sea, es cierto que Stalin tenía una costumbre de entrometerse en las planificaciones, pero es cierto que Stalin, en un momento determinado, sobre todo hacia finales del año 43, decide que sus oficiales, y sobre todo en este caso el frente de Karelia, tienen la capacidad de improvisar y de definir cuál debe ser un poco la ejecución de la ofensiva según se va desarrollando. Es decir, Yo no tengo es, una teoría, no es Rafael, tan rígida. Dime. mi teoría, que cuando el ejército alemán iba ganando era porque lo dirigieron los generales. Y cuando empezó a perder, lo empezó a dirigir Hitler. Y el ejército soviético fue al revés. Empezó perdiendo cuando lo dirigía Stalin y empezó a ganar cuando lo dirigieron los generales. Hablaremos de murallas de acero, la evolución de la doctrina defensiva alemana en el frente del Este, que pensaba yo que íbamos a hacer hoy, disculpadme, Sí. pero lo haremos en un futuro y justamente no os hago ningún spoiler. O sea, es cierto. O sea, lo que acabas de decir es totalmente. Cuanto más más se involucra Hitler con las órdenes a partir del año 42, peor les va a los alemanes y mira que tenemos la idea de alemán, cabeza cuadrada, que siempre sigue las órdenes, y en este caso no es así, o sea, hay una flexibilidad, sobre todo a nivel regimiento-división muy grande, pero es cierto lo que has apuntado. En el momento que Stalin comienza a confiar verdaderamente en su Estado Mayor, en el Stavka, las cosas le van mucho mejor. Eso no significa que no haya intromisiones de Stalin, no haya auténticos desastres, hablemos de la batalla de Berlín cuando Stalin se empeña en que la conquista de Berlín debería coincidir con el 1 de mayo y para eso produce un número de bajas escalofriante, pero es que cuando hablemos de murallas de acero veremos que las intromisiones sobre todo de Hitler, no del OKV, también de Guderian, o sea, lastran la política defensiva de las tropas alemanas en el frente del Este, que curiosamente en este caso de Petsamo-Kirkenes no. Y no porque ha sido un frente estático durante 3 años y se ha pedido una autorización al alto mando alemán para un repliegue una vez que se ha perdido la consideración vital de esa zona norte de Finlandia e incluso una redistribución de tropas.
Entonces, sí es cierto que siempre se va a producir en el mando alemán órdenes y autorizaciones de retirada, pero en general cuando hagamos el programa de murallas de acero veremos que siempre llegan tarde y muy matizadas. Y sin embargo, justamente este de tormenta polar sería el ejemplo contrario. Una planificación de retirada previa, con órdenes sabiendo muy bien dónde tienen que ir las tropas, cómo se tiene que hacer y demás. Claro, me imagino que en este escenario Hitler tampoco toma muchas medidas, ¿no? Él estaba fijándose en la mesa de lo que pasaba en el territorio ruso, digamos, continental, ¿no? Sí, a ver, es que estamos en el año de Bagration. Claro. Por eso. Entonces, Aquí esto es como que lo delegó. esto es, a ver, entendamos todos. Tormenta polar es el 10º golpe de Stalin, pero no deja de ser un frente secundario. Claro. ¿Por qué hemos traducido el libro? Porque justamente en España, en español, no existía absolutamente nada de este frente. O sea, era absolutamente desconocido. En Glantz, Choque de Titanes, lógicamente el hombre, que es toda una evolución del frente del este, lo despacha en tres párrafos, es decir, porque en sí mismo no tiene más. Acabamos de sacar el libro de Leningrado, Estonia, en HRM, quiero decir, de Juan Campos. Vamos a sacar el segundo, que es justamente todo ese repliegue del grupo de ejércitos norte. Entonces, comparar a Bagration con Tormenta Polar, no. Pero Hitler le pasaba 3/4 de lo mismo, estaba centrado en otra serie de cosas, de la llegada de los soviéticos a Varsovia, pero desde el punto de vista justamente del libro que acabamos de publicar, que has escrito sobre el Ártico como frente de combate, ¿cuántos combates de unidades siquiera a nivel de regimiento tenemos de referencia? Entonces necesitamos este libro para comprender, aunque sea más de 80 años después, el cómo fueron los combates allí, cómo fue el mando, cómo fue la experiencia, cómo se organizaron los distintos frentes, cómo era el terreno, qué tipo de condiciones meteorológicas existían, y todo eso te lleva además a que, claro, o sea, estos son armas combinadas. O sea, no solamente estamos hablando del ejército de tierra, de las tropas desplegadas, estamos hablando de cómo colabora la flota del Mar del Norte, la amenaza que supone el Tirpitz, que todavía flota, aunque sigue en un fiordo, pero siempre puede hacer acto de aparición, cómo es tanto la Fuerza Aérea Soviética como la alemana a la hora de apoyar las tropas. Entonces, creo que, aunque es un libro no extraordinariamente extenso, creo que da unas pinceladas muy interesantes para que los que puedan querer comprender cómo sería un combate en este tipo de zonas. Pues tenemos, vamos a empezar un poco ya al operativo, ¿no? A la guerra, ¿no? Tenemos al general Merezkov, ¿no? Que es el encargado un poco de este frente de Karelia, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia tenía? Si se conoce un poco alguna, digamos, experiencia a gran tamaño de unidades, o era siempre un general, digamos, secundón y por eso estaba en este frente. A ver, entendido en el segundo ciclo, no es Zhukov, Rokokovsky o lo que tenemos habituados, por eso está ahí. Sin embargo, va a ser un general que va a terminar en tormenta de agosto en la invasión de Manchuria. Es un segundón porque no es una primadona, pero es un general que ha manejado el frente de Karelia durante muchos años. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que está muy acostumbrado a las luchas que van desde Leningrado a la zona norte. Ese es el punto que le va a dar a Merezkov la experiencia a la hora de planificar la operación y además
vuelvo a repetir, o sea, olvidémonos de los soviéticos, es que eran muy poco flexibles. No, son muy flexibles y según se va desarrollando tanto la planificación de la operación como el desarrollo de la misma, él va tomando una serie de medidas que van a beneficiar al desarrollo de la ofensiva soviética. Ahora bien, vuelvo a decir lo mismo, que esto no es Bagration, es decir, el número de tropas que se utiliza, el número de divisiones es bastante menor. Pero, sin embargo, es bastante curioso que la gran mayoría de oficiales que participan en Petsamo-Kirkenes van a terminar en las ofensivas finales contra los japoneses en agosto de 1945. Pues tenemos este hombre que luchó en la guerra de invierno también. Estuvo inicialmente en la ofensiva contra Finlandia y ahí cogería su experiencia para llevarnos aquí a este frente, ¿no? Tengo un momentito aquí este mapa operativo un poco para que veamos la zona de operaciones, ¿no? De aquí podemos ver que es la zona, digamos, hay como dos frentes, ¿no? Un frente sur, que sería la zona de Karelia, sí, y esta zona más al norte, que es la zona de Petsamo o Pechenga, que es como se llama ahora, y Kirkenes, ¿no? Sí, sí, la zona sur es la de Karelia, ¿vale? Pero lo que estamos hablando ahora mismo es justamente la zona norte de Petsamo-Kirkenes. Y fíjate, de comentar de Merezkov, hay una cosa que siempre se nos suele escapar, que es el buen ambiente, el bien llevarse, hoy en día dirías el buen rollito entre los generales. Y es cierto que Merezkov es el jefe de las fuerzas terrestres, pero sin embargo, el jefe de las fuerzas del Mar del Norte es el almirante Golovkov. Arseny Golovkov, ¿no? Ese. Sí, pero no hay un mando conjunto, sino que cada uno lleva el mando de sus tropas. Eso te lleva a que la coordinación entre fuerzas terrestres y flota del norte depende del buen ambiente que hay entre sus dos líderes, tanto de Merezkov como de Golovkov. Entonces, ¿qué ocurre? Que es que ellos se conocen de la guerra civil. Ellos se conocen de la guerra de invierno. Ellos han trabado buena amistad porque se reconocen como buenos generales en el desempeño de sus funciones. Entonces, mientras el uno y el otro tienen que reportar a Moscú y Moscú les tiene que devolver las instrucciones por separado, ellos, sin embargo, sí tienen una conversación muy fluida entre ellos dos a la hora de coordinar tanto los desembarcos que tiene que hacer la flota del Mar del Norte, los apoyos, porque estamos hablando también, además de una zona que hay mucha línea de costa, y sobre todo también estamos hablando de la aviación soviética de la flota del Mar del Norte, que también la tienen integrada. Entonces, y la costa esa conjunción entre los dos... la costa era mucho más fácil el transporte por la costa que por las, digamos, los relieves árticos, ¿no? Es decir, gran parte de los avances se hicieron con desembarcos anfibios a pequeña escala, ¿no? Sí y no. Quiero decir, verdaderamente los soviéticos lo que intentaron a los alemanes es envolverles por el sur para cortarles la retirada sobre Noruega. Y eso fueron las tropas de operaciones especiales que montaron ad hoc, sobre todo con ingenieros. Tuvieron un desempeño muy bueno. Os recomiendo esa parte del libro porque francamente es muy interesante. Y luego los desembarcos en la costa no revistieron un número importante de tropas, porque existía siempre esa amenaza que por supuesto nunca apareció del Tirpitz,
que hubiera deslavazado absolutamente a toda la flota del norte soviética. Y sobre todo lo que fueron los desembarcos por parte de la flota soviética fueron golpes de mano. Además, tener en cuenta que en el fondo los fiordos de Noruega, tanto del sur hasta esta zona que estamos hablando, no dejan de ser montañas que en cierto modo se han sumergido, con lo cual de fiordo a fiordo las comunicaciones son bastante complicadas, con lo cual las operaciones más al sur representan la verdadera línea de operaciones alemana en su repliegue y la verdadera línea de operaciones de los soviéticos en intentar envolverles desde esa zona suroeste. Entonces, sí hubo desembarcos, sí fueron importantes. De hecho, en la portada que tenéis del libro es un desembarco de los infantes de marina de soviéticos en un punto determinado de uno de los fiordos, donde toman los cañones de 88 milímetros que luego utilizan en propio beneficio, ¿vale? Pero sobre todo pensaba ser una serie de operaciones de desembarco más orientadas a evitar el repliegue alemán, pero al final descubrieron que verdaderamente los alemanes, una vez aplicado la orden de posibilidad de repliegue, cuando llegaban los soviéticos, los alemanes o ya se habían replegado o estaban a punto de ello. Sin embargo, sí es cierto que les dio un punto a los alemanes de decir, cuidado que no solamente tenemos que vigilar nuestro flanco suroeste en el movimiento, el frente este, que es donde nos están atacando de forma clara, sino también en posibles desembarcos que podemos tener en el norte. Pues tenemos imágenes, porque sí que se hizo un buen reportaje fotográfico de estas operaciones anfibias y la gente puede verlas, busca y saldrán muchas. Y tengo unas imágenes muy interesantes que muestran un poco las defensas también que había instaladas, ¿no? Aquí podemos ver unas trincheras, aquí, bueno, posiciones, un búnker alemán. A ver, los alemanes llevaban 3 años en la misma zona, entonces ellos se habían preparado, lo veremos en murallas de acero, que justamente este tema de Petsamo-Kirkenes no lo toca. Ellos habían desplegado una línea de defensa en profundidad, que es la doctrina alemana surgida después de la Primera Guerra Mundial. Es la post-1917. Y en murallas de acero hablamos de Hitler, que es pre-1917. Entonces, ellos, los alemanes, en esta zona habían desarrollado 3 cinturones de defensa, que era justamente la defensa en profundidad. Cuando se produce la ofensiva soviética, ellos saben perfectamente, según el manual, que es muy difícil mantener la primera línea de defensa y que lo lógico es replegarse sobre la segunda mientras desgastas al enemigo y sobre la tercera, a partir de lo cual se abre ya, digamos, el abismo. Ahí ya sería la improvisación. Pero si hay, en este caso, en Petsamo-Kirkenes, si hay una cuarta línea, que es que sí se ha autorizado desde el OKV un repliegue sobre Noruega. Con lo cual, lo que se trata de hacer es retrasar lo máximo posible el avance soviético para permitir que el máximo posible de tropas, que al final no deja de ser un 20%, si no recuerdo mal, hablo de memoria, de pérdidas alemanas entre heridos, entre muertos, heridos, desaparecidos, prisioneros, lo cual es un porcentaje muy bajo si tenemos en cuenta las pérdidas alemanas en las ofensivas del año 44, y es un repliegue sobre Noruega. Entonces, en este caso, sí se da la circunstancia de que esos manuales de tiempos no de Ludendorff-Hindenburg, sino de ese Estado Mayor alemán de principios de los años 20,
que llega a establecer un manual defensivo en 1933, os ahorro el nombre horripilante en alemán, sí, aquí sí se va a aplicar. En Murallas de Acero veremos que directamente es improvisación. ¿Qué nos da en Besamo Kirkenes? Que efectivamente el manual funcionaba, que verdaderamente la forma de cómo se hace un búnker, cómo nos replegamos de una línea de trincheras a otra, o sea, a una serie de puntos fortificados, cómo se establecen puntos antitanque en las carreteras, eso funciona francamente bien. Es cierto que, por supuesto, el avance soviético es, como siempre, arrollador con respecto al número de tropas alemanas, pero sin embargo el desempeño de las tropas alemanas en retirada le permite que todo un cuerpo de ejército de tropas de montaña se repliegue en total orden y con un número de bajas asumible a Noruega, a tal punto que todas las tropas luego van a ser redistribuidas, algunas de ellas van a llegar hasta Francia a finales del año 44, o sea que vemos que el desempeño defensivo francamente fue bueno. Pues tenemos un programa que invito a ver a la gente sobre las campañas de la Armada Soviética y se cita, bueno, el papel que no muy importante, pero bueno, invito a verlo, que es muy buen programa. Pues tenemos esta operación de Pésamo, vimos varias líneas defensivas y el ataque, viendo un poco aquí en el mapa, ¿no?, que tenemos. Claro, en primer lugar, la línea está en torno a Pépsamo y después Kirkenes ya caería en otra segunda línea. ¿Tenía su propia línea defensiva o era esa zona que dices tú, superaba la línea defensiva y ya se pasa todo? No, ya era una segunda línea, ¿vale? Ya era una segunda línea y de hecho lo que hacen los alemanes en la retirada es aplicar la política de tierra calcinada, pero claro, también nos estamos moviendo en el Ártico, es que las poblaciones allí, o sea, es como escribes tú en el libro que nos acabas de publicar en HRM, es que cuando dices, no, Ucrania han conquistado un asentamiento, o sea, me estás diciendo que han conquistado un villorrio que tiene 350 habitantes. Entonces, aquí cuando hablamos de asentamientos finlandeses, estamos hablando de, o sea, ni aldeas, o sea, 50 habitantes, o sea, no hay, ¿vas a destruir qué? El bosque, o sea, no existe. Las carreteras no hay. Entonces, por eso los alemanes planifican muy bien su retirada en un territorio donde, entre comillas, no hay nada, no hay ciudades, no hay grandes asentamientos, no hay carreteras. De hecho, los alemanes construyen la suya, los soviéticos la suya antes de la ofensiva. Sin embargo, nos damos cuenta que la planificación que tienen tanto unos como otros, lo que hace énfasis es en el ahorro de tropas y permitidme que esto es muy raro, sobre todo con los soviéticos. O sea, los alemanes, lógicamente, estamos hablando de finales del año 44, el salvar salvar la mayor cantidad de tropas casi parece una máxima. Pero, sin embargo, en Petsamo Kirkenes no vemos asaltos frontales de esos que estamos acostumbrados a ver en las películas o en los documentales o leer de vez en cuando, que si Stalingrado, Moscú y demás. No. O sea, ahí hay que darle un punto muy importante tanto a Merezkov como a Golokov, que supieron utilizar sus tropas incluso negociando el terreno, es decir, era muy difícil subir baterías siquiera de acompañamiento a 300 o 600 metros, se hacía a pulso en condiciones ya os digo, de aguanieve, de 5 grados, y sin embargo eso permitió que a los soviéticos en esta ofensiva determinada el número de bajas fuera muy bajo e incluso llamara la atención porque el número de bajas alemanas fue relativamente alto, pero claro, si lo comparamos con el número de bajas soviéticas. Entonces, es un punto de vista táctico
que nos da que las operaciones en el Ártico no son las que todos pensamos de grandes nieves o tropas de esquiadores, sino, no, o sea, tropas que lo que tienen que hacer es literalmente llevar, a ver, es que se llevaba en reno. O sea, y el análisis de este oficial americano te hace el análisis de cuántos kilos se lleva en caballo, cuántos kilos se lleva en reno. O sea, y no estamos hablando, por supuesto, de cuántos kilos se van en camión, porque prácticamente ni existe ni se puede. ¿Vale? Entonces, son unas condiciones muy extremas y muy bien negociadas por parte de los dos bandos. Pues tenemos esta dificultad, ¿no? Que es el propio entorno ártico por la falta de infraestructuras, que también eso es algo que en la historia militar nos demuestra la importancia, ¿no? La logística, hay una pregunta por aquí que hacían en la dificultad de la logística, ya está respondida la pregunta. Aquí habla un poco, ver un poco la importancia que tiene la artillería en este lugar, ¿no? En esta campaña en la que, claro, es difícil transportar soldados y logística y la artillería ya no digamos, ¿no? Sí, claro. La pregunta de la logística es, fíjate, ambos bandos la cometieron muy bien, teniendo en cuenta, o sea, que es un escenario de guerra, que nos movemos en el Ártico y las circunstancias que hay, ¿vale? Pero incluso hasta los soviéticos en este punto hay que reconocerles que el habituallamiento de las tropas fue francamente bueno, aunque les obligaba a que más o menos cada 5 o 7 días hubiera que hacer una pausa operacional en la ofensiva para reabastecer las tropas. Pero respecto a artillería y apoyo aéreo, vamos a ver. El primer problema, cuando hablamos de artillería, hablamos incluso también de morteros. De morteros a partir de 80, 82 milímetros, 82, 120, ¿vale? Que fue prácticamente el grueso de apoyo de artillería que tuvo el ejército soviético. Claro, artillería de campaña tenían, pero es que en el momento que se produce la ofensiva, tiene un problema. Es que los alemanes se les salen de alcance de tiro. Hay que construir las carreteras para transportar a las unidades de artillería. Se utilizan, pues, lógicamente, los cañones autopropulsados o los cazacarros, pero también, o sea, estamos en una zona norte donde hay 2 carreteras practicables. Los alemanes les pueden perfectamente planificar emboscadas, cercos, cierres, y complica mucho la cosa. Y el apoyo aéreo es lo que os comentaba. El apoyo aéreo venía lastrado tanto por las neblinas del principio del día como sobre todo las nubes bajas. Los soviéticos tenían un número de aviones superior, sin embargo, los alemanes tenían una distancia al frente de combate inferior, lo cual permitía que mientras el número redondos, si los soviéticos podían hacer 2 salidas por avión diarias, los alemanes podían hacer 3, lo cual les compensaba o descompensaba esa superioridad soviética. ¿Vale? Entonces, no va a haber ni una gran superioridad soviética ni en temas de artillería ni en temas de apoyo aéreo, como por ejemplo vemos en Bagration o las otras 9 ofensivas, los otros 9 golpes de Stalin de 1944. Mira, aquí hablando de artillería, una pieza ligera que pasa un anticarro, subiéndolo como pueden de la costa, ¿no? Sí, a pulso, se subía a pulso. Pues tenemos esta zona un poco más o menos ya explorada y los alemanes se retiran, ¿no? Dirección hacia el resto de Noruega, ¿no? Saliendo un poco de la zona ártica. Y tenemos, importante, ¿no? La ofensiva, teníamos una ofensiva basada, como ya dijiste, en un ataque por la zona sur, ¿no? Y una presión o falso ataque costero, ¿no?
La realidad es que todo el ataque principal se hizo, como bien dijiste, por la zona, digamos, sur. Y esta capacidad o este intento de una guerra de movimientos, ¿no? Porque al final, claro, es una pinza, ¿no? Un movimiento en este territorio tan complejo, ¿no? ¿Lo solucionaron bien gracias a estas carreteras o no se usaron casi vehículos y fue casi todo, digamos, a pie de infantería? Porque claro, esto es algo que hay que ver, ¿no? La conclusión sería, a siglo XXI, que más te vale utilizar helicópteros. Vale, pues eso. Ya. Ya está. Porque, Bueno, ¿sabes que Estados Unidos, la división que tiene designada para el Ártico es una división aerotransportada? justamente a raíz de este estudio. O sea, ¿por qué? Porque dice, a ver, vamos a ver. Los alemanes, ¿cuántos vehículos blindados tenían en Petsamo-Kirkenes? Cero. Claro. Cero. Eran tropas de montaña. Ujú. Es como cuando alguno de vez en cuando dice, es que, claro, a la División Azul no le dieron blindados. Digo, vamos a ver, pero si es que era una división de infantería. Entonces, a una división de montaña, ¿cuántos vehículos blindados tenía? Ninguno. O sea, pero ninguno, ni siquiera de reconocimiento, ninguno, cero. ¿Cómo eran sus transportes? 50% con suerte eran a motor y el otro 50% era hipomóvil, para entendernos, que iban en caballo. reno y en caballo. Sí, sí. O sea, no hay más. Entonces, cuando se lanzan los soviéticos, que sí tienen vehículos blindados, los utilizan más en los asaltos frontales, para entendernos, que no en el intento de envolver desde el suroeste. Se dan cuenta que no hay carreteras. No habiendo carreteras, o habiendo dos, que os he comentado, habiendo dos carreteras, ¿cómo hacemos circular o cómo podemos materializar esta superioridad blindada? No existe. Entonces, una de las conclusiones que tiene el libro es que lo más importante es la movilidad. Claro, es un hombre que escribe a finales de los años 80, creo que recordar, os digo de memoria que el original es del año 89, y claro, él lo que habla es tropas aerotransportadas y la cosa más blindada que se pudiera autotransportar hoy en día sería un Bradley. O sea, y en un número mínimo porque verdaderamente las condiciones no lo permiten. O sea, tú estás hablando de un territorio donde apenas hay carreteras, hay un montón de barrancos. Es cierto que las alturas no son grandes, pero estamos hablando de 600, 300 metros, pero con grandes quebradas, donde tras pasar las tropas es muy, 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 muy difícil y muy complicado. Entonces, la conclusión que saca es, perdona, pero helicóptero va a ser lo más útil en el 89. Lógicamente estamos hablando del año 44 y no existe ni siquiera la opción de lanzamiento de paracaidistas en retaguardia. La decisión que toma el mando soviético es infiltrar una serie de unidades especiales, que llaman ellos, pero que verdaderamente son unidades de ingenieros reforzadas con una instrucción para operar en retaguardia alemana. Y ya para finalizar, una pregunta así que podemos hacernos es ¿qué impacto tuvo, digamos, en la Unión Soviética esta lucha en el Ártico? Es decir, ¿hubo influencia en el cine, en alguna, digamos, actuación de estas de la Gran Guerra Patriótica, o fue olvidada y poco más que pasó, digamos, como, bueno, una victoria más? Así me entendéis. No, Porque, por ejemplo, yo sé que el almirante tiene un barco, eso sí que me suena el nombre de él en un barco, pero... No hay tantas películas documentales, porque por su parte los soviéticos también, en cierto modo, me voy a aventurar a decir, prefirieron esconder sus propias experiencias de combate en el Ártico. Es cierto que en la bibliografía soviética sí existen artículos
la gente lo llama papers, artículos, incluso libros sobre la campaña. Pero de alguna manera yo creo, es una opinión personal, que los propios soviéticos se dieron cuenta de que la experiencia de Petsamo-Kirkenes era suya y que no lo tuvieran los norteamericanos, la OTAN, les vendría muy bien. Porque de hecho, el final del libro, aunque no lo especifica, hay una modificación de la frontera. A Finlandia se le quita el trocito norte justamente de Petsamo-Kirkenes para que la Unión Soviética tuviese frontera directa con Noruega. Y el autor dice, bueno, y ahora las tropas de la OTAN, que Noruega forma parte de la OTAN, viven allí viendo los remnos, las nieves y viven tranquilos porque es una zona de poca actividad, porque además los kilómetros que tiene la frontera Noruega, actualmente Federación Rusa, es muy corta. Pero sí, los soviéticos sí tienen una producción bibliográfica muy importante sobre lo que es esta ofensiva, justamente porque lo que hablábamos al principio del programa, porque es la única ofensiva con un número de unidades importantes que se realiza en el Ártico. Entonces, no hay ninguna nación que tenga una experiencia de cómo hay que utilizarlas, cuáles son los problemas, con qué nos hemos encontrado, cómo son los suministros, los desembarcos, etcétera, etcétera. Sí. Y antes cuando comentabas, ¿no?, que era una estrecha franja de contacto, ahora desde la entrada de Finlandia esto ya se ensanchó bastante. Claro, ahora literalmente ha cambiado. Es decir, sí. nos volvemos a la guerra de invierno de 1939. Igual, sí. Claro, ahora ya es de punta a punta. Claro, los soviéticos, ahora los rusos, aunque, como dice una autora bielorrusa que escribió un libro que se llama El fin del Homo Soviéticus, y el fin del Homo Soviéticus no existe. O sea, el fin del Homo Soviéticus es Vladimir Putin. Sí, claro, y es el antiguo KGB y están ahí. Entonces, se les ha desajustado por completo este frente norte, porque frente a discúlpame, no sé el número de kilómetros, ¿vale? Vamos a poner nivel 100. Frente a una pequeña frontera de 100 kilómetros entre la Federación Rusa y Noruega, además es una zona que verdaderamente importancia estratégica no tiene ninguna, que es como incluso entendiendo los alemanes replegándose. Ahora pasamos a miles de kilómetros con Finlandia. Entonces, volvemos, yo no sé tanto si a la guerra del 39 o a la guerra de continuación del 41. O sea, porque yo no sé si, o sea, me extrañaría, tú lo sabes mejor que yo, me extrañaría mucho un ataque soviético en Finlandia, ruso. Me parecería más lógico un golpe de fuerza en Estonia, Letonia, Lituania. Y entonces, ¿qué pasaría? Pasaría tal vez lo del año 41, porque claro, los propios alemanes y los propios finlandeses consideraban esa zona como una zona subsidiaria del esfuerzo de Barbarroja. Luego se demostró que no, justamente por el puerto de Murmansk. Hoy en día es más subsidiaria, si queréis. ¿Por qué? Porque no va a haber llegada de material de apoyo por parte de los occidentales, todo lo contrario. Entonces, hoy en día estaríamos hablando más de la frontera oriental, justamente con los chinos como suministradores. Entonces, Murmansk no revestiría hoy en día ese nivel, esa importancia estratégica que tenía en 1941. Los alemanes, por eso os digo, atacaron en dirección a Murmansk, se quedaron unos kilómetros, entendieron que aquello no era el frente prioritario, sino que era en el año 41 Leningrado y Moscú, luego en el año 42
nos trasladábamos a Stalingrado, luego Kursk, etcétera, etcétera, y siempre esto fue un frente secundario. Y aún así, o sea, tenemos el ataque al convoy Q-17, que fue un auténtico desastre para los aliados, pero hoy en día es que no habría envío de suministros. ¿Merecería la pena? Bueno, entre comillas, pero parece a priori que el posible encuentro militar entre OTAN occidentales, Unión Europea y Rusia, ex Unión Soviética, se dirimiría en otros sitios. Pues vamos a ver qué preguntas hay del público, pero las preguntas que teníamos sobre este libro Tormenta Polar nos las hicieron ya y creo que las resolvimos antes de que las hiciesen. Eso se llama telepatía. Pésamo no era un puerto finlandés en el Ártico. Sí, en ese momento era finlandés, ahora es ruso. Sí, sí, sí. ¿Cómo funcionó la logística en condiciones tan adversas? Eso ya lo explicamos. ¿Y cómo tomaron los noruegos la presencia alemana? Además de los suecos, no tienen la mejor imagen de los rusos. Saludos. Bueno, básicamente los alemanes invadieron Noruega y hubo resistencia, pero también colaboracionismo. En esta zona ártica estamos en minoría lapona, me imagino, gran parte de la población. Sí, 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 sí. Y los suecos, para daros una idea, cuando se produjo Barbarroja, permitieron el transporte ferroviario de Noruega a Finlandia de una división completa de tropas alemanas. Lógicamente, eso era el año 41, en el 44 no lo permitieron. Pues no hay más preguntas porque es un tema complejo y difícil. ¿Hay en Twitch alguna? No. ¿Eso qué significa? Que nos pueden hacer las preguntas en el cajetín. Cuando acabe el programa, en comentarios, las dejan ahí y Rafael va a estar atento y resolverlas y también ayudáis al vídeo a que lo vea más gente. ¿Alguien lo está viendo ahora mismo en formato vertical, y en horizontal? En los dos formatos. Es un experimento nuevo que me permite el StreamYard y no sé si gusta, porque la idea es que la gente que está con el móvil le va a salir más bien en formato vertical y los que estamos en ordenadores o en televisión en horizontal. Decidme en qué formato lo estáis viendo, os va a salir dos vídeos distintos y si gusta o tal, lo seguiré haciendo porque no me importa nada tocar el botón para que salgan en dos formatos. Pues muchas gracias, Rafael, y si quieres decir algo al público como despedida final sobre el libro Tormenta Polar. Os invito a leerlo. Es absolutamente novedoso, pero lo que más os invito es veniros a No Solo Militaria, que vamos a estar Paco y yo los dos juntos. Os vamos a tratar muy bien. Tenemos un nuevo libro de geoestrategia publicado por Francisco García Campa, que os va a encantar. Si os encantó Frontera Norte, ya habéis agotado 17 veces Cayo Mario, este va a ser, literalmente apocalíptico. Y Tormenta Polar es raro, pero muy, muy, muy necesario de complemento justamente al que has hecho de geoestrategia del siglo XXI, que es que no hay nada salvo este libro. Nadie ha escrito nada, ni en inglés, ni menos todavía traducido al español. Entonces hay que saber, como hemos elucubrado tú y yo sobre qué pasaría con Finlandia y cosas por el estilo, hay que saber cómo fue Petsamo Kirkenes. Sí, pues coincido contigo y recuerdo una cosa. Dentro de poco vienen los 3 Reyes Magos que pueden perfectamente llevarse estos 3 libros. O sea, los 3 míos, pero voy a ponerlos bien por orden, que esto es un poco complicado. Sí. Estos 3 míos los lleva perfectamente los Reyes Magos porque vienen de América, de Europa y del mundo entero. Pero ya que viene ese de barba, ese tal Santa Claus, San Nicolás, que viene del Polo Norte, qué mejor que pedir el libro de la Tormenta Polar. Que seguro que le interesa a él para saber muy bien qué pasó en sus tierras ahí en Laponia en el año 44. Tormenta Polar para el Papá Noel. Pues muchas gracias, Rafael, y nos vemos otro día más aquí en
en Bellum Artis, y en breve nos veremos en persona allí en No Solo Militaria, en Parla, en Madrid, este fin de semana. Pues gracias. Como siempre, muchísimas gracias, un auténtico placer. Y nada, espero que a los escuchantes y a los seguidores de Bellum Artis les guste la charla que les he dado durante este rato. La verdad es que yo personalmente me gustó mucho la traducción. Y vuelvo a decir, me ha gustado mucho tu libro de geoestrategia. Nos vemos dentro de poco, tanto en No Solo Militaria como en Murallas de Acero. Pues muchas gracias a todos y gracias a los seguidores que desde el primer día, muchos de ellos, esos 1000 primeros, esa primera unión de cohortes, ¿no? Sí. Esos manipulos que teníamos montados al principio se convirtieron en una legión y ahora tenemos un ejército de 100.000 belunarteros en el canal de historia y de 50.000, que acabo de llegar a esa cifra casi en el directo, llegar a 50.000 en el canal secundario, podemos decir, un canal que creé para poder tratar temas de actualidad sin poner en peligro este canal de historia, por si acaso los haters me atacaban. 50.000 seguidores en el canal de actualidad militar, creado hace 2 años, estoy muy contento, la verdad, y si alguno de los que está aquí no está en el canal de actualidad, que vaya corriendo y se suscriba también. 2 días pletóricos puedo decir algo para mi ego, ¿no? Pero sobre todo para la comunidad belunartera. Llegar el sábado a 100.000 seguidores y el lunes a 50.000 es algo que me llena de orgullo y satisfacción, como decía Juan Carlos. Muchas gracias a todos. Paco, nos conocemos hace muchos años. Tienes que sentirte muy, muy, muy orgulloso del trabajo que haces. La verdad que sí, porque esto es por trabajo, no por suerte ni modas. Yo aquí son muchas horas trabajando y divulgando historia y estoy muy contento, la verdad que sí. Espero que me llegue pronto la plaquita para poner aquí atrás y que mi hija esté contenta al ver la placa de esos youtubers que tanto ven los jóvenes. Gracias a todos y hasta la próxima.